Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal Líderes del Mañana, una cita obligada con los expertos de la educación para reflexionar sobre los temas que demandan mayor interés en nuestra sociedad. Soy su presentador Alberto Rangel Méndez, maestrante de recursos digitales aplicados a la educación de la Universidad de Cartagena. Hoy tengo el placer de entrevistar a 3 distinguidos magísteres en el campo de la educación para conocer sobre algunos aspectos relacionados con la educación del siglo XXI y la educación del pasado. Es un honor darles la bienvenida a estos importantes personajes con quienes exploraremos las complejidades y los diferentes matices de la educación del pasado y del siglo XXI. A través de estas reflexiones, nuestros expertos nos guiarán en un recorrido enriquecedor que desafiará nuestros pensamientos y nos inspirará a imaginar un horizonte educativo mucho más prometedor. Ingresaremos entonces a un viaje intelectual junto a estos distinguidos profesionales que compartirán sus visiones, sus experiencias y sus conocimientos sobre el fascinante mundo del aprendizaje humano. Sin más preámbulos, los invito a sumergirse en esta experiencia única donde la sabiduría del pasado se encuentra con la innovación del presente para alumbrar el camino hacia una educación más inclusiva, más equitativa y mucho más transformadora. Nuestro primer invitado, Magíster Alonso Ortega Barrera, maestrante de recursos digitales aplicados a la educación de la Universidad de Cartagena. A usted le corresponde atender el primer interrogante. Visto como una transición y apoyándonos en sus conocimientos, coméntenos, ¿qué diferencias existen entre la educación del siglo XXI y la educación del pasado? Adelante. Gracias por invitarme a este importante programa que tiene la mayor audiencia de los canales que reflexionan sobre los temas de educación. Para responderle la pregunta, quiero apoyarme en la importancia que tiene el enfoque del aprendizaje activo y experiencial. John Dewey nos dice que el aprendizaje no es una preparación para la vida, el aprendizaje es la vida misma. Analizando esa frase podemos deducir que en el siglo XXI hay un cambio hacia enfoques pedagógicos que promueven el aprendizaje activo y experiencial, donde los estudiantes son vistos como participantes activos en su propio proceso de aprendizaje. Esto se observa al interior de las aulas cuando el docente, mediante microproyectos, busca resolver los problemas, mediante el trabajo colaborativo de los alumnos. Según Alonso y Gambluch, explican que trabajar de forma colaborativa también trae beneficios desde la parte biológica. Si nos sentamos demasiado tiempo, la sangre no circula bien y se deposita en la parte más baja del cuerpo. Moviéndonos, hacemos que circule de nuevo. En un solo minuto de movimiento conseguimos un 15% más de sangre en nuestro cerebro. De seguro, esto nos mantiene más activos a la hora de adquirir los aprendizajes desarrollados. Por otra parte, el uso de la tecnología y el acceso a la información es otro aspecto en el que hay que reflexionar. La educación del siglo XXI se caracteriza por el uso generalizado de la tecnología y el acceso instantáneo a una cantidad masiva de información a través de Internet. En este sentido, el conferencista y educador Mark Kaspersky, conocido por su trabajo en el campo de la educación y la tecnología, en su obra Enseñar a nativos digitales, argumenta que los estudiantes de hoy, que ha denominado nativos digitales, tienen una afinidad natural con la tecnología y se benefician de un enfoque educativo que integra herramientas digitales en el proceso de aprendizaje. Gracias por su invitación a esta maravillosa entrevista. Quiero expresar mis más sinceros agradecimientos al Magíster Alonso Ortega Barrera por su valiosa contribución a nuestra entrevista sobre educación del siglo XXI y la educación del pasado. Sus conocimientos y perspectivas han enriquecido profundamente nuestra conversación. A él, muchas gracias. Ahora pasamos a otro aspecto fundamental de la educación del presente siglo. Uno de los temas que nos intriga es comprender quiénes son los principales actores que intervienen en el panorama educativo actual. Para ahondar en esta reflexión y explorar mucho más sobre este tema, nos dirigimos
a nuestra segunda invitada, la magíster Delfina López Sierra Quintero, igualmente maestrante de recursos digitales aplicados a la educación de la Universidad de Cartagena, para que ella nos brinde su análisis sobre este tema tan importante. Magíster, ¿podría compartir con nosotros quiénes considera usted que son los actores clave en el ámbito educativo del siglo XXI? Adelante. Agradezco la generosa invitación que me han extendido para participar en su podcast dedicado al fascinante mundo de la educación. Como actores que intervienen en la educación del presente siglo, quiero en primer lugar identificar a los docentes, que somos aquellas personas encargadas de acompañar y orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva innovadora, con el propósito de lograr que los estudiantes alcancen las habilidades y destrezas necesarias para que sean personas competentes en la sociedad del conocimiento. Pero pilas, es fundamental que los docentes estemos bien preparados, motivados y apoyados en nuestra labor. En segundo lugar están las escuelas, y no me refiero solo a la parte física o material, sino a ese ambiente o escenario de transformación, generador de conocimiento y competencias, donde se producen intercambios fraternales, personales, sociales y pedagógicos que ayudan a construir una identidad social. En tercer lugar, tenemos la pedagogía, llámese estrategias, medios y métodos que permiten educar y orientar los procesos de formación de los estudiantes. Por último, y no podemos pasar por alto, el papel de los estudiantes como actores activos en su propio proceso de aprendizaje. Tal como lo comenta Zimmerman en su artículo de revista, dice que es fundamental que a los estudiantes se les empodere y se les involucre en la toma de decisiones sobre su educación, fomentando su autonomía, su creatividad y su capacidad crítica. Finalmente, también podemos destacar la importancia de la colaboración entre diferentes actores del sistema educativo, incluyendo padres de familia, comunidad, instituciones gubernamentales. Solo a través de un esfuerzo conjunto y coordinado podemos garantizar una educación de calidad y equitativa para todos. Muchísimas gracias. En nombre del canal agradecemos a la magíster Delfina López Sierra Quintero por su valiosa contribución a esta entrevista. Sus conocimientos han enriquecido de buena manera esta conversación. Muchas gracias. Por último, uno de los desafíos más apremiantes en la educación del siglo XXI es adaptar los métodos de enseñanza y evaluación para responder a las demandas cambiantes de la sociedad actual. En este sentido, nos gustaría que nuestro último invitado, el magíster Breiner Martínez Sánchez, maestrante de recursos digitales aplicados a la educación de la Universidad de Cartagena, conocer su visión sobre cómo deben ser la activación de los saberes, el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación en el contexto actual. Su análisis, por favor. Buenos días, compañeros. Ante la pregunta, en el presente siglo, ¿cómo deben ser la activación de saberes? Les respondo, la activación de saberes deben ser aprendiendo en la red, debido a que las fuentes de almacenamiento del conocimiento físicos, como bibliotecas y hemerotecas, se han transformado en fuentes digitales y virtuales, es decir, una concepción del proceso formativo, aprendizaje permanente, colaborativo, colaboración abierta, trabajo en grupo, aprendizaje colaborativo, conectividad, ubicuidad a través de las producciones multimedia. En el segundo inciso sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, el modelo TPACK, que en inglés significa Technological, Pedagogical, Content, Knowledge, permite identificar los conocimientos que necesitan los docentes para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de las aplicaciones tecnológicas. Este marco de referencia propone el uso de los conocimientos tecnológicos, pedagógicos y disciplinarios para lograr una integración eficiente de las herramientas digitales en el aula. En particular, el conocimiento tecnológico incluye los aspectos sobre la funcionalidad y el uso de las TIC.
Ante la tercera pregunta o el tercer inciso de cómo debería ser la evaluación, las competencias del siglo XXI se centran en la enseñanza y en la evaluación de las mismas, basándose en el proceso de resultados creativos y tecnológicos. Asimismo, generando una trazabilidad de datos invaluable para edificar brechas de rendimiento, adaptar la instrucción a las necesidades individuales de los estudiantes, seguir y comunicar el proceso de los estudiantes y tomar decisiones formativas más documentadas. Muchas gracias por el espacio. Bendiciones. Y con esta intervención concluimos nuestro análisis sobre la crónica periodística que nos ha llevado a reflexionar sobre la educación del siglo XXI y su contraste con el pasado.